un compromiso que teníamos con padres y madres en el departamento del Atlántico desde la semana anterior, cuando empezamos a hacer una denuncia así chiquitica y era que no les estaban girando los recursos a unos centros de desarrollo infantil, y terminó el asunto en que la fundación que debía girar los recursos se declaró en quiebra y dejó a papitos y mamitas, pero también a las profesoras del ICBF en el aire porque no hay plata. Don Andrés Camaño. Efectivamente, Juan Pablo, ya usted lo ha dicho, y para adelantarles de una vez, Juan Pablo, el día de hoy nos comunicamos otra vez con varias de estas profesoras y varias de estas madres y nos dicen que la situación al día de hoy continúa de la misma manera. Ellas continúan en paro, no están atendiendo en el Centro de Desarrollo Infantil, por lo menos en el de Soledad y en el de Pueblo Nuevo. Así que pues a esta hora vamos a saludar a la directora general del ICBF, del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Astrid Cáceres. Directora, gracias por estar aquí en Sigue la W. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Los oigo un poquito lejos. Listo, casi no los escucho. Listo, vamos a mirar allí en producción cómo podemos arreglar ese inconveniente. Sin embargo, directora, yo sí quisiera comenzar preguntándole hasta cuándo vamos a estar esperando que solucionen pues este inconveniente en el Atlántico, porque nos dijeron que ayer les dieron algunas ayudas, pero ellas dicen que esto no es suficiente, que siguen en paro. Claro, nosotros esperamos la semana entrante ya tener esto arreglado. El problema es que 3 operadores les están incumpliendo en los pagos a las madres comunitarias, y esos 3 operadores deben cumplirles. Entonces empezamos todas las audiencias que son de rigor para que esos operadores den cuenta del pago, ¿no? En esa medida, apenas podamos declarar la caducidad, la sanción o lo que corresponde a ese proceso, nosotros activamos póliza para que nuevamente ellas tengan ese recurso que les están adeudando. Estamos haciendo toda la mediación que nos corresponde como instituto para lograr esas sanciones y esas caducidades si fuera el caso. Ese proceso nos va a llevar a tener una nueva operación de los servicios, pero ya con operadores y asociaciones que tengan la capacidad de ejecutarlo y que sean, por supuesto, quienes en términos de calidad de la alimentación, del pago, las mismas madres comunitarias y las mismas organizaciones de las familias nos dan cuenta de que eso ocurre. Mientras eso ocurre, nos toca atender en casa, y es lo que empezamos a hacer con ayudas de alimentarias para que los niños y niñas puedan por lo menos acceder a alimentación mientras ocurre eso, y podemos sancionar a ellos. Lo que venía pasando en ICBF es que este tipo de cosas se les daba largas y se dejaban pasar. Entonces nosotros ya empezamos con las audiencias, y en este sentido tenemos operadores que pues prolongan las audiencias, tienen trucos legislativos en que hacen demorar un poco más la respuesta del Estado para poder activar los pagos que corresponden. Mientras ocurre, porque vamos a hacer valer los derechos de las madres comunitarias a las que les adeudan, mientras eso ocurre, tenemos que atender provisionalmente con alimentación, o tendríamos que redistribuir la atención en otros operadores, y eso nos generaría mucho más riesgo para los niños, ¿no? Uno entiende eso. Pero venga, directora, yo quiero que nos devolvamos al principio de esta historia, que igual es lamentable. Este contratista, esta fundación, porque finalmente, aunque eran 3 operadores, los 3 dependen de la misma persona, tienen a la misma representante legal. ¿De dónde salen? ¿Quién los escogió? ¿Cómo es posible que de repente digan, no, es que yo me quedé sin plata, dejando a más de 3.500 niños en el aire? Sí, eso que tú dices es cierto. Cuando nosotros llegamos, estos contratos ya estaban asignados, y esos contratos tuvieron una afectación que ya hemos identificado en todo el país, y es haber sido seleccionados por unos procesos de, entre comillas, de selección objetiva que se mediaban por unos indicadores y una cosa que se llamaba el veto. Y veto era un mecanismo de selección de operadores que no tiene la transparencia. Ya terminamos como el proceso de auditoría de control interno. Vamos a tener resultados en más o menos una semana o 15 días, que nos entregan los resultados para mirar qué fue lo que pasó en estos procesos de selección, donde se supone que miran la capacidad financiera, donde se supone que independiente de los que se lo ganen hay unos criterios para la selección, y pues a ver qué pasa, ¿no? Lo que nosotros encontrábamos es que en muchas de esas selecciones que se hicieron a través de esos mecanismos, había muchos errores. En este momento en todo el país ya tenemos sancionados a 24 operadores por razones en las que ellos deberían haber sido seleccionados con esa capacidad de poder dar respuesta. Lo que venía pasando es que ellos se quejaban en otros años y en otros gobiernos de que no se les había pagado el ICBF para pagarle a las madres comunitarias o a quien correspondiera, y en esa queja se les autorizaban los pagos,
sin todo lo que eso implica jurídicamente los pagos. Entonces tenemos casos donde, por ejemplo, los operadores no pagaron la seguridad social. Entonces ellos tienen que responder por esa seguridad social y responder por los pagos de las madres antes de que nosotros sigamos girándoles recursos. Muchos de ellos, pues por supuesto, no van a ser adicionados ni van a terminar la ejecución del año, y eso nos pone a nosotros en el cambio de contratación, y estamos consultando a las madres comunitarias, a sus asociaciones que en otra época lo manejaron, para que nos puedan ayudar a terminar la ejecución del año sin dejar pasar con impunidad esto que está pasando, ¿no? Pero yo quisiera preguntarle en la línea de esa pregunta que acabamos de tener sobre el seguimiento que ustedes les hacen a este tipo de fundaciones, porque si bien ya nos comentaba que ya han descubierto, han sancionado, pero específicamente este caso comenzó a tomar vuelo después de que hicimos la denuncia, un poco las madres comenzaron a hacer los paros, las protestas, pero son 13.500 niños, directora, eso es un montón, y pues creeríamos nosotros que el seguimiento que ustedes le hacen desde el ICBF debería ser constante para que estos 3.500 niños al día de hoy no tengan que estar en la casa, no tengan que estar pues buscando alternativas. Ya veíamos. Es que recuerdo que una de sus invitadas, Andrés, la semana pasada nos decía, me va a tocar irme al trabajo. Me toca irme al trabajo porque es que si ya no tengo el CDI, pues me toca irme a la casa a cuidar al niño. Tal cual. Entonces, directora, ¿cuál es el tipo de seguimiento que se le hace desde el ICBF a este tipo de fundaciones para que este tipo de cosas no se repitan? Sí, nosotros esperamos que en este momento los seguimientos están en 24 en todo el país. En paro tenemos en particular por el pago del mes de agosto. Y las supervisoras pues tienen las medidas que están tomando. Aquí lo que tenemos es que se ha ido prolongando las audiencias para la toma de decisiones. Entonces, si hay unos seguimientos, yo siento que todavía nos falta para el año entrante poder tener unos ejercicios de seguimiento mucho más sólidos. En eso vamos a tener un cambio. Y lo que viene ahorita, pues tenemos desde visitas sorpresas hasta seguimientos para pagos. Precisamente en el seguimiento de pagos es donde se identifica que no le han pagado la salud a algunas madres comunitarias o no han hecho los pagos. Y entonces vienen las medidas sancionatorias. Y aquí lo que pasa es que esas medidas sancionatorias se han dilatado y el operador no está respondiendo, ¿no? Por lo general, cuando viene el llamado de atención del supervisor, lo lógico es que de una vez se tome la medida correctiva y el contrato se mantenga. Lo que pasa en particular en Atlántico es que el operador ha esquivado el pago, a partir de los llamados que se han hecho, ha dilatado, las audiencias, y en esa medida lo que ha hecho es prolongar una crisis en la que pues no estamos dispuestos a hacerlo. Lo único que necesitamos es, para poder ejecutarlo, y el cierre de las audiencias, que seguramente vendrá la semana entrante. Entonces están citadas ya las audiencias, y de lo contrario pues ahí se toman las medidas de ley para poder proceder a retomar la atención de los niños, ¿no? Directora, pero usted habla del mes de agosto, de un mes de no pagos, pero justamente ahorita en la mañana hablaba con una de estas madres comunitarias y nos dicen que son 3 meses, pero entonces, ¿es un mes como nos dice usted o son 3 meses como dicen las madres comunitarias y las personas que trabajan dentro de estas fundaciones? Lo primero es que siempre tenemos que creerle a las madres comunitarias en lo que nos están diciendo. Entonces, seguramente si esa persona les dijo que son 3 meses, confiamos en que así es. Nosotros, dentro de lo que tenemos en el análisis, hay diferentes fechas, y el grueso y el promedio es que están en agosto, y en agosto es donde tenemos el quiebre de los pagos, ¿no? Seguramente a esa persona puede ser que sean 3 meses y no lo tengamos ahorita dentro del radar de los promedios que yo tengo. Yo tengo un promedio de 1 mes, que es lo que está pasando, ¿no? Pero pues revisaremos. Hasta donde nosotros tenemos, las sanciones van en esa línea, de acuerdo a las revisiones jurídicas que se han hecho sobre el contrato. Directora, usted nos dijo que este operador, por supuesto, el contrato no lo hizo usted, pero ¿se hizo en este gobierno o venía del gobierno anterior? Se hizo el año pasado, sí señora, a finales del año pasado. El año pasado, o sea, en la administración anterior. ¿Van a revisar otros contratos? ¿Van a revisar otros operadores? ¿Se va a realizar, no sé, tal vez una auditoría para cambiar operadores que no estén cumpliendo como usted nos lo señala en este caso particular? Sí, el grueso de la contratación de ICBF son los contratos de primera infancia que se hicieron el año pasado. En esos contratos de primera infancia ahorita tenemos en revisión por pagos y por medidas más o menos similares en procesos de multas y sancionatorios o cancelaciones de licencia a 24 en todo el país, ¿no?
tenemos el foco en algunas regiones en particular, pero lo más importante es que vamos a cambiar el modelo de contratación. O sea, definitivamente lo que se usó en Beto y la manera como se contrataba en primera infancia no da resultados, porque esto se ha planteado la contratación como si fueran lotes de cupos y lotes como un negocio, ¿me entiendes? Y esa contratación así no va a seguir en ICBF. Ese es uno de los principales cambios. Todos estos contratos acaban el 31 de octubre y solamente se llevarán a diciembre aquellos que tengan una buena ejecución. Se le ha emitido una comunicación a todos los supervisores en las direcciones regionales de que solo se podrán adicionar aquellos que no estén ni en proceso de multa ni en sancionatorio, y que por necesidad del servicio los tenemos que llevar a diciembre. Directora, porque si usted nos está dando aquí una noticia pero de resto sí se transforma. Pero un segundo, porque directora, usted nos está dando aquí una noticia muy importante. Entonces, 31 de octubre se acaban los contratos, algunos se prolongarán hasta diciembre, dependiendo de la necesidad. Pero ¿y entonces cómo se va a suplir ahora esta necesidad de contratar a quienes van a estar operando los centros de desarrollo infantil o los jardines del ICBF? Porque si ya no va a ser a través de estas fundaciones que eran las que pasaban, digamos, el global y luego repartían la plata entre los hogares, ¿cómo va a funcionar o cómo será la estrategia nueva? Lo que cambia es el modelo, ¿no? No necesariamente, o sea, nosotros esperamos que muchos que tienen la experiencia de operación pues en el nuevo modelo también puedan trabajar. El punto es que el modelo que viene no viene con un modelo como genérico, sino por número de cupos o por regiones, sino va a ser muy focalizado a través de convocatorias. Van a haber varios cambios, los estaremos anunciando más o menos a mediados de octubre, porque abrimos un poco el tema de personerías jurídicas, de quién puede o no trabajar en el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Esto por ley nosotros emitimos unas personerías jurídicas, y esas personerías jurídicas van a tener unas transformaciones. El tema de los bancos de operadores y bancos de oferentes también en octubre empiezan a hacerse la transformación de lo que queremos que empiece a pasar, y para nuevamente poder sacar otros modelos de convocatorias más territoriales, donde pueda trabajarse de verdad el cuidado infantil con la gente que está en el territorio con el cuidado infantil, y no sean operadores gigantes donde se están moviendo, operando en territorios donde ni conocen, o haciendo uniones temporales donde ni siquiera por esa unión temporal tienen una capacidad financiera que lo dé. Entonces va a ser un modelo mucho más territorializado, centrado en convocatorias, con unos criterios específicos muy territoriales, y que tenga una veeduría ciudadana mucho más fuerte, ¿no? Ya lo vamos a anunciar más o menos hacia mediados de octubre, que es donde empiezan como las transformaciones para lo nuevo. Directora, y sin intermediación, porque finalmente a través de Beto, que Beto fue la plataforma que se inventó el gobierno pasado, lo que se buscaba era que hubiese, digamos, como un intermediario, el intermediario era el que hacía llegar o irrigaba los recursos hacia los centros de atención. Ese intermediario desaparecería, y entonces cada centro de atención, cada hogar, cada sitio en donde están atendiendo a los menores, ¿se podría presentar de manera individual? Es posible que así sea. Y director, es posible, eso está dentro del mapa. Nos toca territorializarlo muchísimo, porque hay zonas, por ejemplo, donde ya actúan, las zonas indígenas tienen una característica particular, las zonas donde está el hogar infantil y el CDI, algunos municipios que son del acuerdo de paz podrían ir de manera conjunta en una sola asociación, pero lo que sí tenemos claro es que no se trata ya de acumular cupos y de acumular estas redes de manejo de la contratación de ICBF, sino de procurar trabajar únicamente con cada territorio, y que cada territorio tenga esa muestra de ese trabajo. Esto es lo que estamos remodelando en ICBF, y sería como el salto, porque lo que ha hecho que esto se vuelva un negocio es el modelo de contratación. Pues hay un punto importante para tener en cuenta, y es que en este nuevo modelo que usted dice pues va a ser a través de convocatorias, ¿quién las va a hacer? ¿Ustedes mismos, pero a través de las seccionales, o cómo va a funcionar eso? Eso lo estamos definiendo para que haya participación territorial, pero también nacional. De esa manera podemos blindar y triangular un poco las formas de selección, y por supuesto serán selecciones objetivas con unos criterios que permitan a los niños, sobre todo, controlar la calidad, y a las familias participar en esto, ¿no? Directora Astrid Cáceres, agradecemos, señor. Juan Pablo, pero no me deje ir a la directora. Nosotros tuvimos una experiencia ya en Magdalena, donde pudimos retomar rápidamente la operación. Esperamos que también en esta experiencia de Atlántico podamos retomar rápidamente la operación a partir del proceso jurídico que adelantamos. Y de hecho eso era lo que yo iba a decir, directora. Aquí la clave es reactivar o activar rápidamente alguna vía para que los niños no se queden sin ese cubrimiento, que es bienestar para los niños, pero también es tranquilidad para los padres.
y confiamos que eso pueda darse de la mejor manera. Señor don Andrés, ¿qué sí, pasó? Directora, es que nos comentaron por ahí, sé que les toca irse, pero nos dijeron que va para La Guajira, pues qué tipo de cuestiones van a hacer en el departamento. ¿Hay alguna noticia, alguna novedad? Nosotros vamos a diferentes lugares en todas las semanas y estamos moviendo varias cosas. Efectivamente tenemos un trabajo en Guajira, tenemos todavía pendientes unas conversaciones con los consejos consultivos, el Consejo Consultivo Afro. Yo estoy permanentemente visitando algunas zonas donde tenemos especial atención y cada semana hay una comisión visitando las unidades comunitarias y también trabajando sobre las posibles sanciones con operadores. Tenemos situaciones de estas 24, algunas son en La Guajira también que van en proceso, eso va andando. Entonces, digamos que es parte de como del monitoreo que hacemos permanentemente y de una zona en particular que queremos revisar. En Guajira el Comité de Emergencia Nutricional ya nos está dando varios resultados de focalización de dónde es la situación más crítica y esperamos poder hacer una visita a esa zona más crítica de desnutrición porque todo territorio tiene particularidades. Entonces seguimos moviéndonos ahí, igual Bichada y Chocó también estamos en visitas permanentes, ¿no? Muy bien, pues ahora sí, directora, la dejamos para que pueda partir hacia ese destino al norte del país, hacia La Guajira. Muchas gracias por acompañarnos en Sigue la W y que ojalá pronto, muy pronto se resuelva la situación de estos menores en el Atlántico. Buena tarde. Sí, muchísimas gracias por el acompañamiento.